Bueno, hoy estamos en esta entrevista con nuestra amiga, compañera, colega, psicóloga Luna Aguirre, que también es conocida como la doctora Energía, y de verdad que hace honor a ese nombre porque la he conocido personalmente y contagia su energía, su vitalidad y su energía tanto mental como espiritual. Pero me gustaría, mi querida Luna, que nos cuentes un poco de tu historial y cómo es que has llegado a este nivel profesional. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Yo siempre feliz de compartir con personas tan extraordinarias como tú. Y pues qué chévere que estés haciendo este tipo de programas, conectarnos así más con nuestras audiencias. Bueno, ¿qué te cuento yo de por qué tomo este camino? Primero, yo desde muy pequeña supe que iba a ser conferencista. Yo hablo en público desde los 4 años. Recuerdo, es más, imagínate cómo fue esa impronta tan poderosa para mí, que lo único que yo recuerdo de mis 4 años es ese episodio. O sea, recuerdo claramente hasta lo que salía a decir en tarima, Wow. eh, porque significó demasiado y yo dije, me gusta, y a partir de ahí empecé a hacer todo lo que se puede hacer en público, cantar, bailar, declamar, el oso. Sí, Y cuando ya crezco, digo, ok, yo quiero llevar un mensaje, yo quiero hablar en público, pero ¿de qué voy a hablar? Y me doy cuenta que la psicología es como la carrera más parecida con la cual yo podía en ese momento. No había escuchado nunca la palabra coaching, eso no había resonado en ese momento de mi vida en ninguna parte. Yo soy de una ciudad pequeña que se llama La Brada Caldas, no sé si la la conozcas, verdad, no. sí, donde hace un frío. Sí, Sí, vos te imaginas. claro, La verdad, y pues allá nunca había escuchado la palabra coaching, entonces en ese momento lo que más me pareció fue la psicología y por eso decidí estudiar psicología para tener un mensaje que fuera proactivo y bueno para las personas. correcto. Muy bien, excelente. Y claro, yo tuve la oportunidad de ser jurado en un campeonato internacional de oratoria en donde tú fuiste la campeona, ¿no? Así que conozco esas habilidades, además de conocerte personalmente, pero sé que también haces otras actividades. Pero sí me ha llamado la atención esto del Energy Coach, porque sé que en el desarrollo de tu carrera, pues te encontraste con el coaching, has trabajado con coaches muy sobresalientes y has desarrollado esa habilidad, esta maravillosa integración de la psicología con el coaching, que es muy efectiva. Así que cuéntanos este concepto de la Energy Coach. Energy Coach, bueno, te cuento, cuando yo termino de estudiar psicología, yo sentía que la psicología se iba a quedar muy corta como para ayudar a la gente, no porque sea mala, sino porque digamos que los procesos que nos han enseñado era a veces hasta 2 años con un paciente tratando el mismo tema, un año, y yo decía, tienen que haber herramientas mucho más rápidas, y ahí es Correcto. donde llego con el coaching, ¿sí? Porque yo dije, la programación neurolingüística, el coaching ontológico, me van a dar herramientas para ayudar a las personas a procesos más rápidos y que se vuelvan también independientes, o sea, que no necesiten de mí, sino que tengan las herramientas suficientes para poder avanzar. Y en ese camino empiezo a estudiar coaching ontológico con dinámicas de alto impacto, caminar sobre fuego, doblar una varita con esta parte que es la más sensible del cuerpo, romper una tabla, entre otras dinámicas. Estoy estudiando y había hecho un curso con Jürgen Klarik que eran neuroventas, Ujú. entonces yo dije, wow, vamos a hablar voy a dar charlas y entrenamientos de neuroventas con inteligencia emocional, porque hasta ese momento mi mayor fuerte era la inteligencia emocional.
Yo había pasado por un proceso de depresión muy grande y cuando yo encuentro la inteligencia emocional, ese es el camino de regreso para mí. Y además de eso, no solo el camino de regreso a volver a ser feliz, sino a dejar de sufrir por cosas que no tenía que sufrir solo por no tener gestión emocional. Entonces, cuando yo entreno con Jürgen, yo dije, wow, todo el mundo necesita aprender a vender y con las neurociencias espectacular. Y si le sumamos inteligencia emocional, porque muchas veces la gente no vende bien porque no sabe gestionar sus emociones, ya aquí la vamos a estallar. Este es el concepto y por ahí empecé. Sin embargo, eso, mi mamá tiene un dicho muy coloquial que dice que una cosa piensa el burro y otro el que lo arrea. Sí, Sí, sí lo habéis escuchado, que una cosa sí, piensa. sí, sí, claro. Sí, así lo Entonces, hemos ese era mi escuchado. plan, pero el plan de Dios era otro, ¿sí? Correcto. El plan de Dios era otro. Entonces yo empiezo a dar los entrenamientos de neuroventas, que fueron mis primeros entrenamientos en el año, en diciembre del 2016, di mi primer entrenamiento al público, el cual yo creí que me habían ido mal, fueron 12 personas pagando la boleta, pero luego mis mentores me dijeron que en su primer evento había ido su mamá. Solamente sí. Entonces, yo fui muy beneficiada, creo que por estar al lado de Jürgen también eso ayudaba muchísimo tener ese respaldo y ese apalancamiento. Y entonces empiezo a dar los entrenamientos y era muy curioso porque al momento yo decir, ¿tienen alguna pregunta? Yo estaba esperando que me preguntaran sobre las neuroventas, pero la pregunta era recurrente, Jairo, y era, ¿cómo hago para tener tu energía? Wow, qué ¿Cómo bonito. hago para tener tu energía? ¿Sí? Es más, el mismo Jürgen, cuando me estaba entrenando con él, dijo, no conozco una persona con el nivel de energía como el tuyo. Es una cosa bárbara tu energía. Y entonces, como se volvió algo recurrente, que todo el mundo me preguntaba, ¿cómo hago para tener tu energía? ¿Qué pasa con tu energía? Es que tu energía es una vaina loca. Yo empecé a cuestionarme y a decir, ¿de dónde saco esta energía? Porque claramente cuando estaba en depresión no estaba, ¿cierto? Claro. Claramente cuando estábamos mal, esa energía no estaba. Entonces me empiezo a dar cuenta que mi energía es el resultado de un proceso de sanación, de un proceso de dejar atrás cosas que yo no necesitaba cargar, ¿sí? Ujú. Luego de un siguiente proceso de aprender a elegir las cosas que sí me suman, que sí me sirven, y eso es algo que se volvió un hábito y que todos los días lo estoy eligiendo, qué me suma, qué personas me suman, qué cosas sí, qué pensamientos sí permito, qué pensamientos no, qué cosas veo en la televisión, qué estoy escuchando. Entonces me di cuenta que yo había diseñado sin darme cuenta todo un sistema para mi vida que me permitía tener una energía tan elevada, Qué tan bueno. alta. Y seguí dando mis entrenamientos, seguí estudiando coaching ontológico con las dinámicas de alto impacto. Y después de un año de estar, ya de haberme, perdón, de haber culminado el proceso de coaching y ya llevar más o menos 7 meses dando conferencias y entrenamientos, me doy cuenta que logro hacer un evento muy grande con personas de la industria. O sea, quiere decir que en año y medio, casi 2 años, yo logré hacer cosas que gente llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Entonces la gente empezó a hacerme una siguiente pregunta y es, ¿cómo has tenido esos resultados en tan poco tiempo? Y volvíamos a la pregunta anterior, mi energía, mi Energía. energía. Entonces me di cuenta que ese era el propósito y el trabajo que Dios había hecho en mí para yo tener como mensaje al mundo y es tu energía lo es todo. Todo. O sea, Qué tu bueno. energía lo es todo. Tu Tu energía energía. es la emoción que tú mueves. Tu energía son las decisiones que tú tomas todos los días. Tu energía es la que atrae a las personas indicadas. Tu energía es la que atrae los negocios indicados. Entonces, ahí me di cuenta que yo había experimentado una maestría en esa energía y dije, ok, entonces si la gente quiere saber cómo tener mi energía, de ahora en adelante voy a hacer Energy Coach, voy a hacer una coach Energy Coach. energética que le va a ayudar a las personas a elevar su energía vital para salir de autosabotaje, Sí. para salir de estancamientos
y en específico para acelerar los resultados. Entonces de ahí nace el concepto de Energy Coach. Pues te digo que me parece excelente. Yo llevo años estudiando el coaching, más de 35 años por ahí, y pues como sabes, soy el director presidente del Instituto de Coaching Internacional y me suena como una especialidad interesante de promover, Ok, Energy Coach, porque se ha convertido en un sistema, ¿no? exacto. Porque la gente que nos conoce, pues nos pregunta, ¿cómo hace usted para mantener esa energía? Hasta que nos damos cuenta que somos como una batería que si no está cargada, pues no funciona. Es algo indispensable. Así que me parece una buena propuesta para hacerla una especialidad del coaching, que Me muchos parece, me gusta. coaches se vuelvan coaches de energía o energy coach. Y con esta estructura que tú compartes, pues será maravillosa y por eso se me plantea la siguiente pregunta. Tus proyectos a mediano, a largo plazo, sé que tú pues dedicas tu tiempo a las conferencias en las empresas, al coaching personal, junto con la psicología, atender tus pacientes y a organizar muchos eventos. Así que me gustaría oír cuál es tu proyecto profesional al mediano y a largo plazo. Es que antes de decirte ese corto, mediano y largo plazo, quiero hablar un poquito de lo que me dijiste de esa especialidad de la Energy Coach, porque yo me di cuenta en el proceso que cada cosa que yo había estudiado, la psicología, el coaching, las neurociencias aplicadas, la programación neurolingüística, fue necesaria para construir ese concepto de Energy Coach, ¿sí? El coach ontológico, porque es que los seres humanos somos tripartitos y a veces entonces nos enseñan a elevar la energía, pero solo el cuerpo. Entonces haga ejercicio, aliméntese bien, duerma bien, eso no tiene nada de malo, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero cuando tú solo cuidas esa parte física, pero ¿cuántas personas cuidan mucho su templo, su cuerpo? Pero vamos a ver, tienen pensamientos muy nocivos con ellos mismos. Entonces también hay una parte necesaria que es para el tema de la elevación de la energía, es entrenar la mente. Y ahí te digo mi primera meta corta y es sacar mi primer infoproducto. Ya es un producto probado que yo ya lo he venido trabajando y se llama 21 días para ser tu entrenador mental. Dentro de mi proceso yo me puse a pensar como, ¿y qué es lo mínimo que un ser humano necesita para saber gestionar sus emociones y sus estados de ánimo? Yo me hice esa pregunta, ¿qué es lo mínimo? Esas dos cositas. Parece chiquitas, ¿no? Pero imagínate qué lindo sería si en la escuela, en los colegios nos enseñaran a gestionar nuestras emociones y nuestro estado de ánimo. Algunos colegios lo están haciendo, pero son muy pocos. Entonces yo dije, ¿qué es lo mínimo? Y me di cuenta que había todo un proceso, lo que hablamos hace un rato, como qué cosas ya decidir no cargar más, en qué cosas enfocarte, aprender a tener el foco donde sí, aprender a tener prácticas diarias que te permitan gestionar como respirar. Y algo muy importante, y ahí fue donde entendí por qué Dios me permitió aprender de neurociencia, y es a entender cómo funciona esta máquina, porque si entiendes cómo funciona esta máquina, la puedes usar a tu favor. Entonces creé todo este programa, fueron 12 horas de clases, me contrató una empresa internacional y la primera vez que lo dicté fue para 750 personas, este curso de 12 horas. Y ahí yo me di cuenta que a la gente le gustaba tanto esta información porque era información clara, profunda, pero hablada de una forma como yo hablo, muy para que Sencillo. todo el mundo entienda y cómo lo llevas a la práctica. Tanto así que el grupo de España, que yo le daba la clase a la 1 de la tarde de los de Europa, se me volvían a conectar a las 7 de la noche hora Colombia, o sea, eso es como las 2 de la mañana, 3 de la mañana para ellos, dependiendo si son 6 o 7 horas que estemos en diferencia. Y yo les decía, ¿ustedes qué hacen aquí? Ustedes ya tuvieron la clase al mediodía, no, es que esta información es demasiado buena y yo quiero volverla a oír. Sin embargo, me di cuenta después de terminar
que aunque la información era muy buena, las personas no sabían cómo ponerla en práctica. Entonces Ah, ahí fue donde lo volví un sistema aplicable, un sistema donde las personas simplemente todos los días se conectan y hacen una tarea que yo les dejo, una tarea que no les toma más de 20 minutos, pero al finalizar los 21 días, ustedes ya son dueños, o las personas que lo toman son dueños de su estado de ánimo, de sus emociones, y esos dos cambios nomás, podemos estar hablando de salvar vidas. No está diseñado para salir de la depresión, pero tengo testimonios de gente que salió de la depresión. No está diseñado para que la gente, no sé, cumpla metas grandes, simplemente es para que aprendan a tener dominio propio, pero tenemos gente teniendo resultados muy grandes aplicando las técnicas. Entonces yo me enamoré del sistema, pero siempre lo he hecho como en vivo conmigo durante los 21 días y ahora quiero convertirlo en un infoproducto. Esa sería mi meta a más corto corto, plazo, o sea, la más rápida que muy quiero bueno. sacar. Y antes de que se acabe el año, a mediano plazo, quiero hacer dos eventos. Uno que va dirigido a líderes grandes, a líderes que realmente quieran subir su nivel de conciencia y vamos a trabajar con el hielo, la inmersión en hielo, ¿sí? Entonces vamos a crear algo épico, algo definitivamente, se llama Catarsis Ice y la idea es que sea algo súper épico. Y en noviembre vamos a tener el retiro, que son de 3 días. Acá ya nos vamos a hielo, caminata sobre fuego, constelaciones familiares con una experta, que es mi socia, Caterina Herrera. Eso así son como las metas. Y a más largo plazo, antes de la mitad de año del siguiente año, lanzar mi primer high ticket, que es de 0 a 1000. Cómo acelerar tus resultados de 0 a 1000 en aceleración. Porque no, la gente dice, voy a empezar de cero, ¿no? De cero no empieza nadie. Tú empiezas de nuevo con todas las herramientas y con todo lo que aprendiste, porque yo te voy a decir, así sea un mierdero lo que hayas vivido, convierte eso en abono para el nuevo resultado. ¿Sí? Muy Entonces no bueno. empezamos de cero, empezamos de nuevo, pero sí podemos acelerar de 0 a 1000. Pues te digo que es algo espectacular. Te veré en la cima. Yo te sigo permanentemente Ay, tan lindo, y te gracias. veré en la cima obteniendo todos esos resultados y convirtiéndote en una líder de influencia muy poderosa en este mundo. Como decimos Muchas nosotros en gracias. en el ICI, contribuyendo positivamente para el mejoramiento continuo de la humanidad. Hay Amén. esperanza con con nuestra contribución. Vamos a apoyar a muchas personas a superarse, a salir adelante y a progresar. Entonces, estamos en la misma ruta, aunque estemos por diferentes caminos, así que me alegra muchísimo, primero, haberte conocido, haber tenido este privilegio de conocerte, y segundo, tener la oportunidad de compartir con toda nuestra comunidad tu experiencia, tus conocimientos, y que podamos, inclusive muchos, participar en estas actividades. Te doy un gran Bueno, abrazo y una gran gratitud por, por este generoso compartir. gracias a ti, Jairo, y tú acabas de decir algo que para las personas que nos ven y que de alguna manera también tiene algo que contarle al mundo, también tienen una visión, tienen un propósito. Yo quiero decirles algo que a mí me ha servido muchísimo y es cuando nosotros tenemos información diferente que nos ha permitido hacer lo que hemos hecho hasta hoy, no nos hace superiores a nadie, sin embargo, sí nos hace muy responsables, porque tenemos una información que millones allá afuera no la tienen y requerimos, y mi mentor judío dice que no hay mayor acto de egoísmo que privar al mundo de tus dones. Entonces, Wow. hay que trabajar, no ser perfectos, pero sí trabajar y entrenarnos en institutos como ICI, entrenarnos en institutos que realmente tengan la disposición a convertirte en un mejor servidor, en un mejor ser humano y en un gran profesional. Gracias, Sí, gracias por la invitación y por señora. este gran espacio. Un gran abrazo, mi querida Luna Aguirre, doctora Energía. Vamos por el Energy Coach. Ah, y en mis Felicidades. redes sociales.
Síganme por por favor en favor. mis redes sociales. En todas las redes sociales aparezco como Yo Soy Luna Aguirre. Yo soy Luna Aguirre. Yo Así me soy encuentran Luna en todas las Aguirre. redes sociales. Yo soy Doctora Energía. Un beso grande para ustedes. Un beso para ti. Mil bendiciones. Gracias por compartir con nosotros. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias.